Hola, soy Rodrigo Osorio Arciniega y hoy les voy a dar un pequeño o un muy breve video explicativo sobre diferentes teorías de la psicología que incluyen a dos grandes pioneros, a Darwin y a Herbert Spencer. Básicamente, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a dar nuestro índice, se enfocará en la herencia de Darwin, la influencia de Herbert Spencer y en dos trabajos de psicología, el cual se le denomina comparada y psicología diferencial. Empecemos por Darwin. Darwin fue un filósofo inglés, también que era naturalista, y él, mediante el viaje de Beagle, pudo ir a las Islas Caimán y en su recorrido pudo observar diversa flora y fauna. Entre estas observó principalmente a las aves, donde pudo constatar que había aves de picos cortos, de picos largos, y que éstas les conferían cierta habilidad para ocasionar diversos fines. Por ejemplo, al triturar ciertas semillas, al poder tomar su alimento de los árboles, al cazar, etcétera. De igual forma pudo observar que determinadamente de esta especie todas podían depender de una misma y mostraban mismas fisionomías, por ejemplo, las patas abiertas, las alas, el modo de volar, entre otras. Por lo tanto, él propone la teoría de la evolución, de que todos venimos de un ser en común. En este caso, él observó a los primates y pudo denotar que el ser humano provenía de ellos. A esta teoría se le llamó, evolución, y en el cual dice que los seres vivos somos semejantes y que tenemos, como lo comenté, un antepasado en común y se le denominó en específico selección natural. En esta, él narra un documento denominado El origen de las especies, en el cual explica que la diversidad observada se debe a modificaciones acumuladas por la evolución de las generaciones consecuentemente. Por otro lado, tenemos a Herbert Spencer, el cual de igual forma era un filósofo inglés, postula la evolución como principio explicativo, pero la diversidad de formas va a ser diferente en los seres vivos. Básicamente sus principios son los siguientes. En cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Desde el nacimiento en cada especie los individuos se diferencian entre sí estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. Los individuos que sobrevivirán serán los más aptos y la adquisición o desarrollo de habilidades de la supervivencia se transmite a su descendencia. Podemos denotar que tiene una cierta similitud con Darwin en el aspecto de que es generacional y también tiene un contexto muy similar a Lamarck, el cual refería que, por ejemplo, las especies como las jirafas poseen cuellos altos, esto debido a que pueden, y así es más fácil que ellas puedan agarrar su alimento. Por eso evolutivamente se fueron modificando de tal forma que se les facilitara esta acción. Él lo maneja de un modo similar entre Lamarck y Darwin debido a que menciona que solo los más aptos van a poder continuar la descendencia y a continuar que siga que se postergue toda la especie. En efecto, si en este caso, en el caso de lo que nos exponía Lamarck, las jirafas fueran de cuellos cortos, no hubieran podido obtener su alimento y por lo tanto morirían y se descontinuaría esa especie. Entonces digamos que es un punto intermedio entre esas dos teorías. Cabe resaltar que entre que se daban este tipo de conflictos ideológicos surge El origen de las especies, el volumen de Charles Darwin, en el cual vinculaba a los hombres con los primates, como ya lo comentábamos, y fue en el carácter de la comunidad científica fue muy bombardeado, inclusive había periódicos y demás que hacían caricaturas de Charles Darwin como simio, y, y otros personajes como Thomas Henry Huxley, él defendió la evolución, pero por ejemplo Richard Owen fueron uno de los principales detractores de la evolución. Decían, ¿cómo es posible que el humano provenga de un simio? Entonces somos simios, entonces empezaba el conflicto. Por otro lado, también la comunidad religiosa consideró la teoría de la evolución incompatible con el relato de la creación narrado en la Biblia. Eran unos pensamientos muy adelantados para la época, inclusive la teoría de la evolución no se aceptó de inmediatamente, sino se aceptó posteriormente con Linneo y con Mendel, principalmente con Mendel, con la teoría de y de igual es teoría genética en el cual por medio de cruzamiento o entre cruzamiento generacional se pueden obtener diversas especies
con características, en este caso fenotípicas, con rasgos físicos o genotípicos, rasgos genéticamente que puedan ser dominantes o recesivos, los cuales se van a expresar más los dominantes. Por ejemplo, en el caso de una fruta o una semilla, que no sé, rojo, si fuera el dominante y se cruzara con una semilla amarilla, el amarillo va a ser recesivo, la generación consecuente va a ser una semilla roja. No obstante, digamos que de cierto modo esto pasa, sí, pero cuando hay un cruzamiento de esa generación con otra familia, ahí es cuando hay un intercambio genéticamente y fenotípicamente, lo cual nos puede dar inclusive semillas rojas con manchas amarillas. Entonces, hay una historia que es un poco crucial porque Darwin publica el origen de las especies y Mendel, el cual era un religioso, era un padre de iglesia y pues, le gustaba hacer cruzamientos con chicharitos y analizar su fenotipo y ver cuál era más apto o tenía el carácter más dominante. Hay una anécdota que dicen que él tuvo en sus manos el documento, de hecho, realizado por Mendel, bueno, Darwin lo tuvo, perdón, y no lo abrió, falleció y bueno, ahí hubiera sido una contraparte muy interesante cómo se exponían las ideas de un lado por medio de la observación como Charles Darwin viendo rasgos físicos y por medio de la genética, en especial bases moleculares, cómo se puede desarrollar un nuevo individuo con características muy similares a su progenie. Por otro lado tenemos la psicología comparada, en la cual básicamente estudia la evolución del pensamiento y el lenguaje. En esta participaron genetistas, ambientalistas y etólogos. Entre los primeros genetistas fue Tolman y Lorenz, que estudiaban el comportamiento animal en su medio habitual. Y se fundó la Escuela de Etiología Animal. Básicamente estudiamos a los animales, por ejemplo, a un perro, para identificar rasgos que sean similares a los de nosotros. Y bueno, en 1880 se abre el Journal de American Phrenological y el Phrenological Magazine, con los cuales se fusionan. Igual en este año, John Lubbock escribe una obra sobre la vida de las hormigas, avispas, abejas, que atribuyen un grado de inteligencia. Como ya sabemos, no son animales que actúen nada más ¿cómo decirlo? Por instinto, sino al contrario, sí tienen rasgos o comportamientos muy establecidos para, por ejemplo, hacer una colmena y otras cuestiones, defender a la hormiga reina, etc. Y en 1882 se realiza el primer libro de psicología comparada llamado Animal Intelligence. Comparan estos rasgos de los animales que a la vez pudieran repercutir en nosotros porque nosotros, como lo había dicho Darwin, somos y tenemos el carácter animal y bueno, igual, ¿no? De nuestra ascendencia por medio del origen de los monos. El principal exponente fue Herbert en la psicología comparada. No obstante, en la psicología diferencial se va a hacer el estudio del comportamiento individual. Básicamente, en este estudio se liga el nacimiento de la psicología científica, variabilidad de los seres humanos, se le llama capacidad si es un rasgo relacionado al comportamiento y cada individuo posee y desarrolla su propia idiosincrasia. En este aspecto ya va a ser personal el tipo de análisis para determinar ciertos comportamientos. Por ejemplo, determinar el comportamiento de un sector social que pueda ser causado por factores económicos, factores ambientales, el mismo entorno cultural, cómo estos cambios pueden influenciar personalmente en cada individuo. Y básicamente, como conclusiones, tenemos que, gracias a Darwin, cambió un poco la filosofía y el modo de ver al ser humano, tanto física como mentalmente. Hubo otros pioneros, como en el caso de Herbert, el cual le trataron de dar otro enfoque, pero manteniendo las bases de Darwin. Inclusive Darwin pues es un parteaguas, no solo para psicología, sino para evolución, para cuestiones biológicas, para comprender un poco más nuestros orígenes, literalmente,
como ya lo comenté, Mendel de igual forma, con simples experimentos, pero a la vez muy profundos, como cruzar semillas y determinar qué íbamos a obtener de resultado. eh, Jugó y tuvo mucha suerte el padre Mendel, porque es un experimento que tomó bastante tiempo, bastantes años, y había muchos factores, inclusive también con Darwin y con Herbert, muchos factores caóticos que pudieron haber resultado en un caos o en un resultado erróneo, pero bueno, funcionaron, a pesar de ser muy sencillos y mantener un control estricto, porque no era, aparte el tiempo invertido, que no se contaminaran las muestras, entre otras, o inclusive de observación como Darwin, ser muy específico, analizar cada detalle entre los animales, etcétera, es un parteaguas para la psicología. Y en cuanto a la psicología comparada o diferencial, eh, es muy interesante observar cómo podemos aprender literalmente de los animales, cómo comportamientos que ellos puedan externar o acciones, por ejemplo, el estar alerta, el producir adrenalina, el sentirse fuerte, todos esos aspectos cómo pueden repercutir en nosotros también, y también de igual forma en la diferencial, cómo ya se va viendo en la psicología como un comportamiento individual específico del ser humano. Eso es todo, muchas gracias por su atención.